En el presente video voy a desarrollar el tema de predimensionamiento de vigas con el código ACI 318.19. Voy a colocar como título entonces en el programa MATCAD Prime dimensionamiento. Voy a clicar en esta parte y le podría dar un control 3. Predimensionamiento de vigas según el código ACI 318-19. Para poder extender el texto podría jalarlo desde esta parte y a la vez le podría dar un formato a este texto. Para darle formato me voy aquí a lo que es formato de texto y le voy a colocar por ejemplo negrita, inclusive lo podría subrayar. Predimensionamiento de vigas según el código ACI 318-19. Este código en el capítulo 9, altura mínima para vigas no preesforzadas. Cuando son simplemente apoyadas, la longitud entre 16, o cuando un extremo es continuo, la longitud entre 18.5, y cuando ambos extremos son continuos, la longitud entre 21. Y finalmente, cuando la viga está en voladizo, longitud entre 8. O sea, voy a tener cuatro características para el predimensionamiento de vigas, por lo que voy a detallar en el programa MATCAD. La primera entonces sería control T, le doy para agregar el texto, simplemente apoyada. Simplemente apoyada. Para esta simplemente apoyada voy a dar un valor que le voy a considerar tipo un A de apoyo y lo voy a comparar. Para ello me voy a matemática, a lo que es operadores y busco el signo de comparación que vendría a ser este. Cliqueo en esta parte y voy a decir que es el valor de 1. Cuando la viga es simplemente apoyada, el valor de A se compara en función a 1. Pero para el segundo caso, que es cuando en un extremo es continuo, entonces control T para agregar texto, un extremo es continuo, para el cual voy a asumir que el valor de la, lo voy a seleccionar ese valor, control C lo voy a copiar y por aquí le voy a dar control V para pegar, pero esto ya es cuando el valor de A se compara con 2. Con un extremo continuo de dicha viga, el valor de A se compara en función a 2. Y el siguiente apoyo es cuando ambos extremos son continuos. Control T, ambos extremos son continuos. Para cuando ambos extremos son continuos, voy a asumir que el valor de la voy a copiar ese valor y le voy a dar control V. Para cuando este valor es 3, se compara el valor de 3. Y finalmente cuando la viga esté en voladizo, control Z, control T, y cuando la viga esté en voladizo, copio este valor, control C, cliqueo en esta parte, control V y voy a decir que la se compara con 4. Cuando la viga es simplemente apoyada, el valor de la se compara con 1, no que sea un apoyo. Y cuando un extremo es continuo, cuando el valor de A se compara en función a 2. Esto ya lo vamos a entender de una manera más clara en el tema de programación. Ahora entonces, lo que estoy buscando es P de predimensionar punto viga. Voy a considerar lo que es el tema de paréntesis. El predimensionamiento de viga está en función de L, que es una longitud. Para separar los valores que voy a detallar en esta parte, le voy a colocar coma de una, que es característica de una de estas 4 formas. Coma, y básicamente está en función del FI. Voy a clicar en la parte final y le voy a colocar Shift 2 puntos. Ahora me voy a ir al tema de programación. Voy a insertar la barra de programación. Para insertar la barra de programación debo de ubicarme en matemática. Y en la parte de matemática debo irme a lo que es programación. Y voy a clicar en estas 2 barritas, que significa programa. Ahora me voy a lo mismo en programación y le voy a dar a if.
if significa así: si la viga simplemente apoyada cuando el A se compara con el valor de 1. Lo que necesito en esta parte es encontrar la altura mínima, por lo tanto voy a decir H, un subíndice mínimo. ¿Cómo es que calculo la altura mínima? Me voy a programación y voy a insertar esta asignación que es flechita hacia la izquierda. La altura mínima se calcula según el código ACI, la longitud entre 16. Longitud entre 16. Entonces voy a colocar longitud dividido entre el 16. Voy a clicar en esta parte y le voy a dar Enter. De lo contrario, me voy al tema de programación y digo, de lo contrario, else if. Cuando un extremo es continuo, cuando el valor de A asignado es el valor de 2, lo selecciono, control C para copiar y control V para pegar. Cuando un extremo es continuo en la viga, voy a copiar esta parte ya detallada y lo voy a pegar. Según el código, cuando un extremo es continuo, dice que la longitud se divide entre 18.5. La longitud lo dividimos entre 18.5. Luego también sería ir a programación, insertar else if, pero ahora ya cuando el valor de A se compara con 3, y esto va a suceder cuando ambos extremos son continuos en la viga. Voy a copiar esta parte y a la vez lo voy a pegar para solo tener que cambiar la condición. Cuando ambos extremos son continuos, la longitud entre 21. Entonces solo hay que modificar el denominador, que es 21. Coloco en esta parte y le doy clic para que finalmente programación, else if, cuando es en voladizo y el A se compara con el valor de 4. Control V y voy a copiar nuevamente este valor y lo coloco aquí. Sucede que cuando la viga está en voladizo hay que dividirla la longitud entre 8. Eso es lo que nos dice el código ACI, longitud entre 8. Modifico esta parte, entre 8. Ahora, sin embargo, hay otro detalle. Según el reglamento, esto que estamos trabajando es cuando el FY 60.000 PSI, que si lo llevamos a kilogramos centímetros cuadrados equivale a 4.200. Pero ¿qué pasa si ese FY cambia? O sea, varía a partir de 4.300, 5.000, etc. Hay una condición. La altura mínima hay que multiplicarlo por 0,4 más el FY entre 100.000. Pero este 100.000 está en PSI. Este 100.000 llevado a PSI equivale a 7.000 y tantos kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces voy a agregar a la programación esa característica. Entonces diría sí, para colocar el sí es el if. Si el FY es diferente, para ello me voy a lo que es operadores, estando en la parte de matemática. Es diferente, ¿de quién es diferente? De 4.200. 4.200 kilogramos fuerza, centímetros elevado al cuadrado. Cuando el FY es diferente de 4.200 kilogramos centímetros al cuadrado, voy a aplicar la fórmula que está aquí detallado en el reglamento del código ACI, 0,4. Lo voy a multiplicar por 0,4 a la altura mínima, es decir, la altura mínima, voy a copiar esta parte y lo voy a pegar. La altura mínima, voy a agregar esta condición, asignación, la altura mínima, voy a pegar nuevamente la altura mínima multiplicado, voy a agregar un paréntesis, por el 0,4 más el FY, entonces voy a colocar el FY dividido entre, decíamos, ¿no?
Esto está en PSI, 100.000 PSI, pero para llevarlo al kilogramos centímetros cuadrados son 7.000 y tantos, pero lo voy a considerar 7.000. 7.000 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Ahora, lo que estoy tratando de encontrar en toda esta programación de MATCAD es encontrar la altura mínima de la viga, para lo cual siempre al final debe ir ese valor. Lo copio la altura mínima y lo coloco al final. Toda la programación es con la finalidad de encontrar la altura mínima. Es por eso que siempre debe ir al final de todo este código MATCAD la altura mínima. Ahora, lo que haría es asumir valores. Voy a copiar toda esta parte y lo voy a pegar en este espacio. Lo que yo deseo es encontrar la altura mínima de la viga, por lo que digo asumir valores. La longitud voy a asumir, por ejemplo, que sea 5 metros. El valor de tipo de viga, que sea simplemente apoyada cuando el valor de la es comparado con 1. Entonces voy a asumir que es 1. Y el FY sea 4200 kilogramos fuerza. Lo voy a copiar de esta parte y lo voy a pegar. Control V. 4200 kilogramos fuerza centímetros al cuadrado. Voy a clicar en la parte final y le voy a dar igual. Cuando la viga tiene una longitud de 5 metros y es simplemente apoyada, para el A comparado con 1, y el FY es 4200, la altura es 0,313 metros, que esto lo podría llevar fácilmente borrando metros y escribiendo centímetros. Tendría 31.25 centímetros. Y así vamos a variar. Por ejemplo, asumo que la longitud de la viga sea 8, pero ya no sea simplemente apoyada, sino por ejemplo sea ambos extremos continuos. El A sea comparado con 3, entonces le doy 3 y que sea 4200. En ese caso yo le podría agregar, por ejemplo, el valor de 5000. La altura de la viga sería de 42.449, que fácilmente lo podríamos redondear a 45 centímetros. Eso sería la programación para el predimensionamiento de vigas en MATCAD. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que solamente se vean los resultados, no lo que es la programación? Voy a ir a agregar, voy a seleccionar lo programado, le voy a dar control X y le voy a dar control V. Entonces aquí nos damos cuenta que al clicar en esta pestañita menos se va a desaparecer la programación. Eso nos ayudaría a nosotros para que solamente podamos visualizar lo que es los resultados. Por ejemplo, yo voy a tratar de variar aquí. Por ejemplo, voy a decir que la longitud de la viga sea 8, tipo de apoyo 3, y voy a decir que por ejemplo el FY sea de 4200. 4200. La altura de la viga sería 38 centímetros. Y así podríamos variar. Entonces, esto sería lo que es la programación de predimensionamiento de vigas en lo que es el programa MATCAD Prime versión 10.